Muy buenas, compañeros y tutor. Hoy venimos desde el curso de bioquímica vegetal. Eh, para hoy vamos a exponer o aclarar algunos temas en específico, pues, de metabolismos primarios. Este metabolismo primario tiene 5 temas diferentes, los cuales nos repartimos entre mis compañeros, mi persona, para esclarecer estos temas. Eh, este grupo está conformado por Alexander Murillo de Hoyos, Sayuris Blanquicé Martínez, Keiner Andrés Fuentes Pérez y mi persona, Miguel Ángel Velázquez Caicedo. Bueno, a continuación vamos a empezar a desenvolver todo este tema, pues, y mi compañero Andrés va a empezar con su tema asignado y les va a explicar un poco más a profundidad sobre de qué se trata este tema. Adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación del equipo. Nuevamente presentarme, mi nombre es Keiner Andrés Fuentes Pérez, soy estudiante de agronomía del CIT de Turbo, cursando segundo periodo. El día de hoy nos vamos a exponer la actividad de metabolismo primario. Esta vez me tocó los temas de respiración y glucólisis. Me tocaba responder lo que era la pregunta 2, 4, 5, 6 y un anexo de la pregunta 1, debido a que no hacía falta un compañero, ¿cierto? Entonces, iniciamos. Entendemos por catabolismo, que es aquella que está encargada de liberar energía rompiendo los vínculos químicos en la que se evidencia procesos como la glucosis, ciclo de Krebs, fermentación y la cadena de respiración. También tenemos el anabolismo, que se encarga de utilizar esa energía expresada por el catabolismo y formar nuevos enlaces químicos y componentes nuevos. Hablando de esos dos temas, vemos que son distintos pero trabajan en compañía. ¿Qué quiere decir? Para que el anabolismo pueda ejecutar sus funciones, necesita que el catabolismo exprese sus energías para ella así poder trabajar y formar los nuevos componentes químicos que necesita. Tenemos en relación los metabolismos primarios. Entiéndase por metabolismo primario los procesos químicos ejecutados por las plantas para su supervivencia, crecimiento y su reproducción. Entre esas tenemos la glicólisis, el ácido cítrico, el sistema de aminoácidos, síntesis de proteínas, enzimas, coenzimas y transaminación. Iniciemos con la glicólisis. La glicólisis es la ruta de oxidación de la glucosa para obtener energía en forma de ATP. Tenemos el ciclo básico cítrico, que es el proceso final de oxidación, tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. También contamos con la síntesis de aminoácidos, que es el proceso de producir nuevos aminoácidos en las células para que el cuerpo las use. La síntesis de proteínas es la traducción del ARN mensajero que se produce por el ADN. Las enzimas son aquellas proteínas encargadas de regular todas las reacciones químicas del metabolismo. De la misma manera, las coenzimas son moléculas orgánicas que activan y catalizan las reacciones bioquímicas en las células. Y por último tenemos la transaminación, que es una clase de reacción química la cual realiza la distribución de los grupos aminos entre aminoácidos. ¿Cierto? Siguiendo a esto, seguimos con la respiración aeróbica y anaeróbica. Son dos funciones muy similares, pero que una trabaja igual
o similar a la otra, dependen la una de la otra. Para esto, perdón, no dependen la una de la otra, son distintas sus funciones. Tenemos que la respiración aeróbica es el proceso celular de transformación de la glucosa para obtener energía con participación del oxígeno, que quiere decir que para producir energía o respiración aeróbica se necesita oxígeno. Esta para asimismo producir su respiración y energía. Y la respiración anaeróbica es el antónimo, se podría decir, de la respiración aeróbica, que quiere decir que es el proceso por el cual se ejecuta la respiración, pero con la ausencia de oxígeno. Tenemos abajo una fórmula que nos muestra el proceso de respiración, se podría decir, desde una célula, desde la parte aeróbica y anaeróbica. Entendemos que la estructura química en la respiración aeróbica está conformada por una molécula de glucosa que debe reaccionar con 6 moléculas de oxígeno para producir 6 moléculas de agua y así liberar energía en forma de ATP. Y en este caso tenemos la estructura química de la respiración anaeróbica, que en este caso es por medio de la fermentación. Sabemos que el proceso de fermentación, para que en los licores o en algunas bebidas tradicionales se exime el oxígeno, aislándolo de eso para que produzca se puede decir partículas. Entre esas tenemos ácidos lácticos y alcohólicos. En la láctica se dice que se necesitan 2 moléculas de ATP más ácido láctico. A diferencia de la alcohólica, que se necesitan 2 moléculas de ATP más vincular etanol para así obtener el proceso de alcohol. Listo, compañeros, esta es mi explicación. Traté de ser un poco breve porque tengo problemas de garganta, no puedo hablar muy bien. Entonces, me disculpan, muchachos. Continúen, por favor. Bueno, muchas gracias, compañero Keiner. Muy bien explicado su tema. A continuación, para darle continuidad a este tema, pues ya seguimos con el siguiente tema, el cual me corresponde a mi persona. Bien pueda, compañero, pase la presentación. Listo, voy. Alexander, enciende la cámara. Ah, dormido. Ven. Mientras carga la diapositiva. Mientras carga la diapositiva, entonces yo les voy a ir explicando acá el tema. El tema que me tocó a mí se llama síntesis de proteínas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se clasifican las proteínas? Bueno, las sustancias proteicas o las proteínas en las plantas específicamente, porque se clasifican principalmente por su función y por su estructura. Por su clasificación por función están las enzimas, que son las que catalizan las reacciones bioquímicas esenciales para el proceso bioquímico de la planta. También están las proteínas estructurales, que forman parte de la conformación celular
como la celulosa y la lignina. Eh, Proteínas de almacenamiento que conservan los nutrientes con las sustancias proteicas de las semillas, por ejemplo, el glutenina en el trigo. Las proteínas de transporte también. Que mueven, estas pues lo que hacen es mover las moléculas dentro de la planta como la hemoglobina vegetal. También están las proteínas de defensa. Esas son las que resguardan a la planta contra los patógenos, es decir, contra toda clase de enfermedades que atacan a estas estructuras, pues. Y también con los estrés ambientales, que ya esos son diferentes, pues. Y bueno, también se clasifican por su estructura, que son las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son largas, pues pues tienen una estructura pues alargada, pues, proporcionando resistencia y soporte estructural. Por ejemplo, el colágeno vegetal. Y las proteínas globulares, que son las que poseen formas más compactas y son saludables en agua. Ejemplo, enzimas como la ubiquina. Bueno, aquí en el póster también les di como las formas las diferentes formas de la estructura, que son las primarias, secundarias y terciarias, ¿cierto? Ahí sí alcanzamos a ver, pues, en la estructura primaria de las proteínas es donde están los aminoácidos. En la primera estructura es donde están los aminoácidos, que son las bolitas esas que están unidas, están como una cadena. De ahí en la segunda estructura, que son las hélices alfa o hojas plegadas. Y esta ya es cuando ya los aminoácidos se unen como entre enlaces, pues, enlaces de hidrógeno. Y en la estructura terciaria de las proteínas ya está la hélice alfa y la hoja plegada. Esta ya ocurre cuando las ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfas y las hojas plegadas. Y ya en la estructura, la última estructura, que sea la estructura cuaternaria, que ya sería la proteína conformada pues como tal, que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Bueno, continuando con el tema, eh, las diferencias en la estructura química en los aminoácidos esenciales y no esenciales. Bueno, la diferencia entre los aminoácidos esenciales y no esenciales está en la capacidad del cuerpo para sintetizar. Es decir, los aminoácidos esenciales tienen estructuras que el cuerpo no puede crear a partir de otros compuestos. Y los no esenciales pueden ser sintetizados a partir de otros aminoácidos o compuestos metabólicos. Unos ejemplos pues de esto serían, por ejemplo, ahí les dejo como una tablita donde estaban los diferentes, pues, que serían, no son 20. Uno de ellos son la glicerina, la alanina, balanina, cisteína,
prolina, leucina, isoleucina, metonina, triptófano. Estos nombres están, ahí me disculpan la pronunciación, pero otros sería la arginina, histidina, ácido aspartático, ácido glutámico, entre otros. Son varios. Bueno, continuando con el tema, voy a hablarles de las acuapurinas. Bueno, las acuapurinas cumplen con una función esencial en el transporte del agua en las células. Como todos saben, pues, el agua es fundamental para la vida en todos los seres vivos. Entonces, en las células vegetales, las acuapurinas cumplen en el transporte, pues, del agua, así como tal, dentro de la célula. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, la célula está compuesta tiene pues organelos dentro de ella. Entonces, las acuapurinas cumplen pues con el transporte, hacer que el agua le llegue, digamos, a los cloroplastos, le llegue a las mitocondrias, al aparato de Golgi, eh, a la endosa. Ahí les dejé pues como un gráfico, una imagen donde se ve que las acuapurinas son como estas formitas alargadas. Ellas lo que hacen como un caminito para que el agua pueda llegar a las vacuolas. También lo que hacen estas acuapurinas es que regulan también. O sea, no es que ellas dejan que entre y entre agua, no. Ellas lo que hacen es regular, que entre la cantidad necesaria, que no entre ni mucha, ni entre muy poquita, porque si entra muy poca agua en los organelos puede causar de pronto un estrés o muerte en la célula. También el siguiente tema sería ¿de qué forma las altas temperaturas influyen en el equilibrio de las proteínas? Hmm, hmm, hmm. Bueno, ya que la agregación y la precipitación de las proteínas desnaturalizadas ocurren porque los calores o las temperaturas, pues, tienen un efecto adverso sobre las proteínas al desnaturalizarlas. Es decir, alteran su estructura nativa, que es la estructura primaria, secundaria y terciaria, la estructura que les enseñé ahora, sin comprometer los enlaces peptídicos de la estructura primaria. Esto puede llevar a la alteración y causar agregación y precipitación, dado que las proteínas desnaturalizadas exponen sus regiones hidrofóbicas. Ahí les mostré pues cómo está como un gráfico de la proteína nativa no es naturalizada y el cambio, ahí se ve la flechita, y la figura de la proteína desnaturalizada, que lo que hace es que pierde pues su conformación espacial. Bueno, y el último tema habla sobre los lípidos. Es como todos estos, ¿cómo se dice? Estas grasas, pues. Y dice, ¿cuál es la estructura vegetal que cuenta con mayor proporción de lípidos? Y ahí prácticamente, en las imágenes que puse, ahí vemos, pues,
¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas estructuras pues que contienen la mayor proporción de lípidos? Prácticamente son estos vegetales o estas frutas que son el aguacate. El aguacate tiene una alta retención de grasas saludables, principalmente ácido eólico, el coco, el coco, el coco. El coco tiene un 95% de grasa saturada. Gran parte de estas son triglicéridos de la cadena media y el ácido láurico. El otro que sería el girasol. Los lípidos son los triacilgliceroles. Ahí me disculpan la pronunciación, ahí, muchachos, y todo el que esté viendo este video, pues. Y ácidos grasos insaturados. Las aceitunas. Las aceitunas contienen lípidos como el ácido eólico, el mismo ácido que contiene el aguacate. Y los fosfolípidos, glicolípidos y los triacilgliceroles, que son los lípidos que más abundan en el aceite de oliva. Y por último, muchachos, tenemos las almendras. Bueno, las almendras tienen un 36% de ácidos grasos monoinsaturados, el 10% de los ácidos grasos poliinsaturados, 40% de ácido eólico y 11% de ácido lineólico. Eh, con eso dejaría pues el tema de la síntesis de proteína. Claro está que los lípidos es otro tema en específico, pero debido a que el otro compañero no pudo estar, entonces lo que hicimos fue dividirnos estas preguntas, repartirnos pues estas preguntas. Claro está que los lípidos hacen parte de otra temática. Eh, Para eso podemos darle ya continuidad al siguiente en la, en la exposición, el siguiente tema, que sería la compañera Sayuri. Bien, pues la compañera tiene la palabra para que nos hable un poco más pues del tema en específico que le tocó. Muy buenas noches. Mi nombre es Sayuri Blanquicén Martínez, como ya el compañero lo dijo. El día de hoy le vengo a hablar más que todo sobre la fotosíntesis en las plantas, pero ya desde un aspecto ya un poco más técnico, digámoslo así, porque en el póster, como está bien claro allí, lo primero que vamos a hablar es de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son polímeros orgánicos de naturaleza lipídica derivados de los hidrocarburos, compuestos por largas cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que tienen un carácter hidrofóbico, que son la base estructural, de las grasas y los lípidos. Entre esos ácidos grasos, un ejemplo tendríamos el omega 3, es un ácido graso. Como el compañero dijo, el aguacate también es un ácido graso. Las almendras, que son grasas o fuentes de energía de frutos secos, también tienen gran cantidad de ácidos grasos. Otras serían también las semillas. Las semillas también hacen parte como tal de esta cadena o este complejo de los ácidos grasos. Otro tema que vamos a tratar en este también sería los almidones. Los almidones también hacen parte de los carbohidratos.
y se clasifican de la siguiente manera. Ya un compañero como tal también tocó un poco el tema de estos, pero ya los almidones vienen siendo como esas partes donde los almidones se hacen parte de los carbohidratos y se clasifican en aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede producir. Estos deben ser suministrados por medio de suplementos o, o compuestos orgánicos como tal que se le debe agregar a la planta. Los no esenciales son los que el cuerpo o la planta puede producir por sí solos. Y los aminoácidos condicionales, que son aquellos que no son esenciales, pero solo se producen en momentos de enfermedad o de estrés de la planta. Entre ellos está la arginina, que es uno como de los principales y de los que más contiene como tal este componente. Vamos a hablar también de los carbohidratos, que los carbohidratos son hidratos de carbonos, sacáridos y glucósidos. Están combinados por carbonos, hidrógenos y oxígeno. Son elementos de polihidrolizadas, ya que contienen un esquema de varios elementos de oxígeno e hidrógeno. Estos permanecen unidos por medio de enlaces glucosucóridos y su tarea principal es ser gran fuente de energía para los seres vivos y las plantas. Y con esto podemos deducir que por cada gramo de carbohidrato se aportan 4 calorías al cuerpo o a la planta. Y estos también así se determinan o tienen la funcionalidad de determinar en el distintivo OSA, que son la glucosa, la lactosa y la fructosa. También se clasifican en monosacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. Los azúcares reductores reciben este nombre porque minimizan otras moléculas mediante la donación de electrones desde subgrupos de aldehídos o cetonas libres. Esta cualidad hace que se utilicen como indicadores de calidad para algunos alimentos. Por ejemplo, el jugo de las frutas. Con esto damos por terminado o por concluido el tema principal para darle continuidad a mi compañero Alexander. Listo, buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Alexander Murillo de Hoyos. Hago parte de este grupo en esta actividad, hablando del tema de metabolismo primario y lo que es el ciclo de Krebs, que es el tema que me corresponde a mí. Voy a hacer un breve resumen de lo que voy a tratar en esta exposición. Voy a tratar lo que es el tema del metabolismo primario y secundario, más sus diferencias. Voy a tocar el tema de fosforilación oxidativa. Voy a tocar el tema de las funciones de los lípidos y un poquito el tema de lo que es la escala de pH. ¿Sí? Comencemos con metabolismo primario. Se dice que el metabolismo primario es fundamental para el ciclo de vida de las plantas, tanto en su crecimiento como en el desarrollo, tanto de la planta como de sus frutos, todos sus componentes. El metabolismo secundario, la contribución que hace es más bien a la supervivencia y adaptación de la planta, ¿sí? A lo que es respecto a cuando son atacadas por plagas o por enfermedades. Aquí actúa lo que hace parte del metabolismo secundario, ¿sí? Él hace parte de lo que es la supervivencia y adaptación de la planta. Mientras que el primario se basa más que todo en el desarrollo y crecimiento de esta. Ahí está la diferencia. Mientras una hace parte del crecimiento y desarrollo de la planta, la otra se preocupa por su protección o supervivencia. Esa es un resumen de lo que es el metabolismo primario, secundario y su gran diferencia. Ahora toquemos el tema de lo que es la fosforilación oxidativa, ¿sí?
Dice que la desintrifosfato se conoce como la principal molécula, almacenar y transferir la energía a los seres vivos. Se da a través de procesos bioquímicos fundamentales, dependiendo pues del tipo de organización, ¿sí? Una es glucólisis, que es vía anaeróbica y aeróbica. La respiración celular es vía aeróbica, mientras que la fermentación es vía anaeróbica. La fosforilación oxidativa es la principal vía de la ATP, como ya lo dije, adenosin trifosfatos en los organismos aeróbicos, ya que es una premembrana interna en la mitocondria y al paso final de la respiración celular. Esto es lo que hace parte de la fosforilación oxidativa. Tocando el tema de lo que es la escala de pH, se dice que el pH puede alterar la estructura tridimensional de una proteína al afectar las interacciones entre los aminoácidos como los enlaces de hidrógenos y las interacciones iónicas. Esto puede provocar desnaturalización, pérdida de función y en consecuencia afectar la viabilidad de una planta. Puede haber un cambio en los genes y efecto en la función y viabilidad, un cambio en los grupos de carboxilo y efecto en la función de viabilidad, o cambio en los grupos de amino y efecto en la función de viabilidad. Los componentes estructurales de la membrana celular, los fosfolípidos y el colesterol forman la bicapa lípida de la membrana celular, proporcionando integridad y regulando la fluidez de la membrana. Esto es como lo del tema de la fosforilación oxidativa. Esto toca el tema de lo que habla sobre que la reserva de energía y los triglicéridos almacenan grandes cantidades de energía en forma de grasa en células especializadas como los adipocitos, siendo una fuente de energía a largo plazo. Señalización celular. Los lípidos actúan como mensajeros en la comunicación celular. Ejemplo, las prostaglandinas y los enfingolípidos participan en procesos de señalización y regulación celular. El aislamiento térmico y protección es un organismo superior. La grasa subcutánea protege contra temperaturas extremas y sirve como amortiguador de órganos vitales. ¿Sí? En resumidas cuentas, en el metabolismo primario, en el secundario, hay ciertos tipos de funciones. ¿Sí? Mientras uno es la parte del crecimiento y desarrollo de la planta y sus frutos, en el secundario ya sabemos que este se encarga de tratar de supervivir o adaptarse al medio en el que se encuentra. Con esto podemos finalizar lo que es el tema mío que se corresponde al ciclo de Krebs. Ya a continuación podemos pasar a realizar cada uno de los participantes una pregunta y cualquiera de los compañeros puede responderlo. Bueno, muchachos, muchas gracias a Alexander, a Yuris y Miguel. Primeramente, pues, como les decía, ofrecerles disculpas pues, por el estado que estoy, estar tomando bebidas en una reunión en la cual no debería estar haciéndolo, pues, por temas de salud, pues, me veo obligado. Bueno, dándole dinámica a la actividad, pues, considero que al ser al ser la primera persona que expuso, me corresponde creo que al menos hacer la primera pregunta y yo quisiera en este caso hacérsela a Alex, que fue quien terminó de último, que en parte su investigación va muy a la par con la que yo ejecuté. Y si quisiera que es de su manera, desde su punto de vista, con lo que de pronto hemos escuchado o lo que alcanzó a investigar, nos explique qué entiende por respiración aeróbica y respiración anaeróbica. ¿Esto, compañero? Listo. Bueno, como dice el compañero Keiner, esa pregunta se basa mucho en la presentación que yo hice en la parte del metabolismo. Y sí, cuando hablamos de respiración aeróbica, nos referimos, en resumidas cuentas, a que esta tiene presencia de oxígeno. En contrario a la anaeróbica en esta, en esta función no se encuentra presencia de oxígeno. O sea, en resumidas cuentas, mientras el proceso es con presencia de oxígeno, en la segunda, este totalmente desaparece, es sin presencia del oxígeno. ¿Estamos claros, Andrés, ahí?
Correcto, Alex. Para complementar, la anaeróbica, que es la que no corresponde por la ausencia del oxígeno, normalmente es por el tema se ejecuta en temas de fermentación, que es donde, como les decía en exposición, aislar los líquidos que tenemos a fermentar del oxígeno para que así pueda producir, en su caso, temas lácticos o alcohol. Listo, compañeros. Muchas gracias. ¿Quién continúa con las preguntas, muchachos? Anímense. Bueno, Bueno, veo yo. hágale, hágale. Bueno, muchachos, la pregunta que yo les voy a hacer es muy fácil. Eh, si prestaron atención al tema que yo expuse, pues van a encontrar esta pregunta muy fácil. Eh, ¿Qué entienden? Esta pregunta la puede responder cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes la puede responder. ¿Qué se entiende o qué entienden ustedes o qué alcanzaron a entender de lo que yo hablé, pues? ¿Qué son las acuopurinas o qué hacen las acuopurinas? Cualquiera la puede responder. Bueno, yo creería yo que voy a tomar la palabra como tal en esta pregunta. Creo yo, según lo poco, mucho o lo mucho que explicaste como tal con respecto a este tipo de cosas, lo que entiendo yo por acuopurinas viene siendo como que esta tiene la función de transportar el agua a las diferentes partes de la célula o a los mismos organismos como tal de ella, de la célula. Sí, digamos que sí. Complementando a lo que usted dice, también lo que hacen las acuopurinas es regular, no es simplemente transportar, regular porque transportar es, si transportar es todo lo que le quepa, no es todo lo que le quepa, es regular también para que haya un buen funcionamiento, un buen desarrollo dentro de la célula. Pero está muy bien su respuesta. Bueno, ¿quién sigue? Falta el compañero Alex por la pregunta. Bueno, la pregunta mía va dirigida al compañero Andrés, ya que tocamos temas similares. La pregunta mía es que me dé, ya que hablé de lo que es el metabolismo primario y secundario, que me dé pues como una diferencia entre lo que es el primario, lo que hace el primario y lo que hace el secundario. Bueno, compañeros. Alex, mira, principal y creo que la más importante, diferencia es de que en los primarios son todos los procesos químicos fundamentales que debe, realizar la planta para su desarrollo, su crecimiento. El tema es pues general, la fotosíntesis, su protección general. Y ya el tema de los segundos es como el tema de su adaptación al medio, de que ella misma sepa defender sobre sus amenazas naturales, de su supervivencia y de que todo el proceso que está perdón, en el sistema primario se ejecute y se mantenga en el sistema secundario. ¿Con qué fin? Con que la planta o el organismo, tenga supervivencia y adaptación al medio. Ok, Andrés, muy bien. Correcto, no hay nada que anexar. Buena respuesta. Bueno, Gracias. compañeros, ahora voy yo con mi pregunta. Con respecto a los azúcares reductores, ¿por qué los azúcares reductores reciben este nombre como tal? Compañero Miguel. Bueno, según lo que usted puso y lo que se ha investigado o he escuchado, pues los azúcares reductores, así como su misma palabra lo dice, azúcares reductores
¿Qué quiere decir esto? Ellos reciben este nombre porque tienen la capacidad o están en la capacidad de reducir otras moléculas, donando electrones y convirtiéndolas en formas reducidas. O sea, lo que hace es donar moléculas y convertirlas en formas más reducidas, pues, eso diría yo. Correcto. Así es, tienes toda la razón, compañero Miguel. Bueno, compañeros, yo creo que ya la exposición queda bastante clara, comprendida, analizada por cada uno de nosotros. Y creo que ya nos queda claro más de uno de los temas que teníamos quizás dudas, al de pronto no haberlos investigado nosotros propiamente, pero sí haber escuchado a los compañeros y de qué mejor manera de que nos realicemos preguntas para así validar el conocimiento que se ha obtenido. Entonces, muchas gracias muchachos, gracias por este grupo y cada día hacen que el conocimiento sea más práctico y más ágil para así asimilarlo. Muchas gracias. Igualmente, Ok. estamos Muchas por gracias, finalizar la compañero. grabación. Perfecto.